vamos a hacer de una forma muy ciudadana, muy participativa, con preguntas desde el público. Yo feliz de contestar todas las preguntas que se me quieran hacer. Hasta ahora las interpelaciones han sido puros autogoles para la oposición. Es la ratificación de lo que ya había sido declarado en el veredicto, es decir, la condena por un ilícito grave. Que ocurran estas cosas son tremendamente tristes. Lo que ocurrió ayer con la falla del metro fue de tremenda gravedad. Es por eso que acepté la renuncia del presidente Metro. Y que se va un jefe para la casa todo. Yo seguiré trabajando todo lo posible. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, al debate que abre la semana aquí en CNN Chile. Vamos de inmediato a revisar las frases de una semana que tuvo actividad en varios frentes. Por ejemplo, y partiendo de una semana muy compleja para el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, las palabras del diputado independiente Gabriel Boric, quien es el primer candidato a frase de la semana, diciendo esto. Yo creo que el ministro Eyzaguirre a estas alturas ya es hora de que dé un paso al lado, porque ha demostrado que no tiene las capacidades para llevar adelante la conducción. Pasos al lado, escuchamos mucho de pasos al lado durante esta semana. Ricardo Lagos, expresidente de la República, que se está convirtiendo en un actor, una presencia habitual en nuestros rankings de las frases candidatas a ser la frase de la semana. Esto dijo Ricardo Lagos el día miércoles 12 de noviembre. No me gusta este clima de crispación, de enervamiento. Aquí es muy importante que nos ordenemos entre nosotros y las coaliciones políticas. Pero más importante es que nos ordenemos entre nosotros y todos nos arreglemos con los otros. Del expresidente a la actual presidenta Michelle Bachelet. Estuvo de visita en China, llamó a los empresarios chinos a invertir en nuestro país, pero le preguntaron qué pasa con los derechos humanos. Esta fue su respuesta. El programa del presidente Xi menciona específicamente, y es parte del compromiso de este gobierno, es promover las garantías de derechos humanos. Así que, como digo, esto es parte de lo que siempre los países conversan entre ellos, se ven las experiencias de cada país. La presidenta Bachelet sobre los derechos humanos en China. Y cuarto y último candidato a frase de la semana, el ministro de Transportes, refiriéndose a la grave situación que ocurrió el viernes en el metro de Santiago. No es una situación normal y quisiera pedir disculpas a los usuarios y decir que estamos haciendo todo lo posible para superar este problema, esta contingencia lo antes posible. Boric, Lagos, Bachelet y Gómez Lobo son los cuatro candidatos a la frase de la semana. Como siempre son ustedes con su votación quienes la eligen, pero la primera palabra, no la última, pero la primera, la tienen nuestros panelistas. Nos acompañan Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Francisco Figueroa. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón por ti, Laura. ¿Cuál es la frase de la semana? La verdad que no hay ninguna muy rescatable. Yo creo que me parece legítimo que un ministro pida disculpas cuando se comete un error, pero hay que hacer algo más que eso. Esa es una primera etapa, es como obvio, pedir disculpas cuando hay falla. Aquí hay más que nada una orientación, y lo hemos escuchado de los dirigentes sindicales del metro, orientación hacia externalizar empresas que son estatales. Y que van un poco en contra de lo que incluso países tan admirados por Chile, como son los países de la OCDE, hace rato han mirado más bien hacia adentro, considerándolas como empresas públicas que debieran estar de mano o ser del Estado. Entonces, más que estas disculpas que han tenido una orientación, que han respondido a políticas públicas diseñadas y que ha formado parte del mismo ministro de Transporte, yo lo que haría sería replantearse la política que él ha diseñado y que ha sido en parte una continuidad del gobierno anterior. Yo creo que las disculpas valen, pero no para mucho rato más, y yo creo que la frase no sirve o no es suficiente para lo que ha pasado y la gravedad de lo que ha pasado en el metro. ¿Hernán? Yo estoy de acuerdo que el tema de la semana es la crisis del metro y lo que vivimos en los últimos días, que para el gobierno sin duda ha sido un tema muy delicado, muy complejo. Creo que la actitud del ministro de pedir disculpas
es muy atendible con todo lo que necesitan los ciudadanos en respuesta. Sin embargo, me voy a quedar con la frase del presidente Lagos, porque tengo la impresión de que pone sobre la mesa una cuestión bien de fondo, y es el tipo de política que estamos viviendo, el nivel del debate que se está viendo en Chile, y implícitamente tengo la impresión de que hace un cierto llamado no solo a la clase política en general, sino a su sector y tal vez implícitamente incluso a la presidenta, respecto del clima de crispación y a la necesidad de generar acuerdos. Tengo la impresión de que el presidente Lagos, además de estar proyectando un liderazgo en un momento donde siento que escasean los liderazgos, hace un llamado a la atención que creo que es interesante de oír. Joaquín. Yo voy a diferenciar entre la frase de la semana y el tema de la semana. La verdad es que por la frase me gusta la de Ricardo Lagos. Obviamente él hace un llamado como de estadista, como diciendo estamos viviendo un clima de crispación política y también estamos viviendo un clima de crispación social, digámoslo así. Lo que pasó en la región del Biobío con el carabinero asesinado aparentemente por un accidente, que un parcelero le disparó aparentemente pensando que lo estaban atacando a él, lo que pasó el día viernes con el metro. Entonces, obviamente hay un clima de crispación política y que está pasando a crispación social. Pero, obviamente que, aunque a lo mejor la frase del ministro Gómez Lobo no es tan llamativa en sí misma, obviamente que el tema de la semana es la falla del metro. O sea, en el fondo, Santiago colapsó, todos vivimos lo que eso significó, anduviéramos o no en metro ese día, los que andaban en metro, los que no en los tacos, 700.000 personas afectadas, y ha puesto el dedo en la llaga en un tema que es Transantiago, metro, y eso afecta a un porcentaje muy grande de santiaguinos. Francisco. Yo me quedo con la frase de mi compañero Gabriel Boric. Creo que Gabriel apunta al centro del problema que hay en educación, que es hoy día tratar de evitar que el fracaso del ministro Eizaguirre sea el fracaso de la reforma educacional. La reforma está naufragando, el gobierno comenzó con un contexto en el que había mucho apoyo a las reformas, a la gratuidad, al fin al lucro, y ahora la verdad es que ha creado enemigos allí donde antes no los había, y se ha abierto a dialogar justamente con quienes no quieren que haya reforma y no con quienes abrieron las condiciones de posibilidad de esto los años anteriores. Ahí están puestos entonces las votaciones para frase de la semana y partamos hablando entonces del problema del metro y cuáles son no solamente sus consecuencias para la ciudadanía en el corto plazo, sino también sus proyecciones y las consecuencias políticas que se pueden derivar de ellas. Laura, tú decías que hay un error que es seguir con políticas de la administración anterior. ¿Crees que ese es el centro del asunto? Yo lo que intenté decir hace un momento atrás, y es lo que he escuchado de los dirigentes sindicales del metro, es que efectivamente de parte del planteamiento del ministro Gómez Lobo, como del gobierno, de las administraciones anteriores, particularmente del gobierno del presidente Piñera, y no lo sé para atrás, efectivamente la intencionalidad y lo que ha existido aquí es una permanente intención o motivación a subcontratar aquellos servicios que debiesen ser por lo esencial y por lo consustancial con la vida de las personas administrados por el Estado. Se le entrega a terceros en condiciones distintas a aquellos funcionarios que son de planta. Terceros en funciones que son primordiales, como son mantenimiento, como son a lo mejor logística, relación con terceros, relación con los propios usuarios del metro, que son funciones específicas que debieran estar en manos de trabajadores de planta, y lo que se hace, a contrario sensu, es entregársela a empresas subcontratadas. Lo decía muy bien el otro día, 7 de cada 10 trabajadores del metro son de trabajadores contratistas. Una cuestión semejante la conozco muy de cerca porque ha sido como la lógica de dejar abandonadas las empresas públicas para que al final terminen cayendo por su propio peso y se terminen privatizando. Yo creo que, y por eso hice referencia a los países de la OCDE, que permanentemente miramos con tanta sensación o con sentimiento de anhelo, que ganas de ser parecido a ellos, pertenecemos a su grupo de amigos. Bueno, parezcámonos a ellos. Los países de ese grupo de países tienen a los servicios públicos tan trascendentales como el transporte, son parte de la acción del Estado. Y en segundo lugar, por cierto, el metro forma parte de un sistema, el sistema de superficie, que es el sistema del Transantiago, que claramente lo ha debilitado, pero para eso se requiere entonces tomar medidas más concretas y tomar una decisión, definitivamente la decisión es: vamos a hacer de todo un sistema público de servicio eficiente a las personas que lo usan aquí en regiones, porque digamos una cosa, nosotros vivimos pendientes del Metro de Santiago, del Transantiago, y qué pasa con el resto de las regiones y el sistema de movilización del transporte público. Okay, ya te voy a preguntar, Laura, qué pasa en esa lógica con el anuncio de concesionar una nueva línea del metro que había hecho hace un ratito nomás la presidenta Bachelet. Hernán. No, primero me llama la atención que esta administración
frente a un problema como el que vivió Metro, responsabiliza en primer lugar a la administración anterior. De hecho, debería aprender una lección. La presidenta Bachelet, en su primer gobierno, responsabilizó a la administración anterior, al presidente Lago, por el Transantiago. Tengo la impresión de que la responsabilidad política no es mirar para atrás, sino hacerse a cargo del problema presente. Y déjame decir una cosa más y bien concreta. Déjame hacer una corrección. Creo que la primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué el Metro estuvo 7 meses sin un gerente general? ¿Por qué hubo un cambio de todo el directorio con criterios políticos y no técnicos? De hecho, el presidente Piñera mantuvo, entre otros, al expresidente del Metro, a Clemente Pérez, en el directorio. Y no es correcta la información respecto de los despidos. De hecho, en materia de mantenimiento, 120 personas fueron contratadas durante el gobierno, complementando el equipo que existía. Por lo tanto, creo que mirar para atrás es una muy mala idea por parte del gobierno. Y tengo la impresión de que la presidenta Bachelet debería tener doble cuidado en materia de transporte público, porque el fantasma del Transantiago la acecha. Y hoy día no es solo la economía la que está teniendo resultados mediocres con el crecimiento que está teniendo el país, no solamente en materia de delincuencia, que los ciudadanos están viendo un gobierno que está teniendo resultados mediocres, hoy día se vuelve a repetir el plato de la presidenta con el transporte público. Quiero pasar por Joaquín y Francisco para después volver con la discusión allá. Joaquín, ¿cuál es el punto fundamental que tú crees que está detrás de lo que ocurrió en estos días? Bueno, primero hay un tema que es que el Metro está súper estresado. O sea, la verdad es que después del Transantiago, el Transantiago nunca se partió mal y nunca se ha arreglado definitivamente. ¿Qué significa eso? Que la gente se volcó al metro. ¿Por qué? Porque es el único sistema de transporte dentro de todo que permite algo predecir los tiempos, más o menos la frecuencia con que va a pasar, los tiempos en que tú vas a poder llegar a tu trabajo. Por lo tanto, el metro se estresó. Bueno, hay algunos que dicen que debería resistir a este estrés, pero da la sensación desde fuera, sin ser experto, en que uno dice, bueno, cualquier mínima falla en un sistema que está sobrecargado significa lo que pasó el viernes. Ahora, culpar al gobierno anterior es un poco burdo, es la verdad. Porque en el fondo aquí estamos culpando de todo casi a la administración anterior. Decimos, oye, está frenazo de la economía, no, pero es que resulta que el año 2013 Sebastián Piñera, situación en la Araucanía, no, es que Sebastián Piñera, caía el apoyo a la reforma educacional, no, es que la campaña del terror que viene de la derecha. O sea, hay que asumir las responsabilidades. Hay que asumir la responsabilidad. La verdad, Laura, no hubo ninguna externalización de servicios del metro durante el gobierno de Sebastián Piñera. No hubo ninguna. Ninguna. No hubo ninguna disminución. Es distinta tu información a la de los dirigentes sindicales que trabajan en el metro. Ninguna disminución en el personal de mantenimiento del metro durante el gobierno de Sebastián Piñera. Al contrario, hubo un aumento. Las fallas del metro se redujeron un 44% durante ese gobierno. Entonces, si vamos a mirar, hay que asumir también responsabilidades. Lo decía recién Hernán. Aquí hubo una decisión. Cambiaron a todo el directorio del metro. Todo el directorio del metro. Durante el gobierno de Sebastián Piñera no fue así. Clemente Pérez, por ejemplo, que era el presidente del metro durante el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, siguió siendo director del metro durante los 4 años de Sebastián Piñera. Porque se entiende que las empresas públicas hay que tomarlas como tal. No simplemente decir, oye, desperdiciar toda la experiencia, todos para afuera. El gerente general lo sacaron al tiro y se demoraron 7 meses en nombrar un nuevo gerente general. Yo por lo menos le habría dicho, oye, por favor, tú te podrías quedar, te vamos a echar, pero te podrías quedar un tiempo hasta tener un nuevo gerente general. Entonces, cuando tú, una empresa pública de esa magnitud, estás 7 meses sin llenar el cargo más importante, la cabeza, el gerente general, obviamente que finalmente hay consecuencias. Entonces también hay que asumir la responsabilidad. Francisco. Yo creo la verdad es que tanto la concertación como la derecha han evadido el problema. Y es tremendamente crítico porque es un problema que humilló a mucha gente. O sea, acá no estamos hablando de decisiones que tomaron personajes determinados solamente, sino que de algo que significó una humillación tremenda para muchas personas en Santiago hace harto rato. No me refiero solamente al episodio del viernes. ¿Y cuál creo que es el centro del problema? Que ha habido una continuidad, no solamente respecto del gobierno de Bachelet con el de Piñera, sino que del de Piñera con el de Bachelet y el de Ricardo Lagos, en términos de ir progresivamente dando soluciones privadas a problemas públicos. ¿Ya? Y esa tendencia, en materia en ámbitos de interés público, de necesidad pública, de servicios sociales, la verdad es que está probado que no es ni eficiente ni justo. ¿Ya? Porque los privados no entran por un sentido no son filántropos, entran con un ánimo de lucro. ¿Ya? Y cuando lo que mueve es la ley de la rentabilidad, los que salen perdiendo son los usuarios. Los que salen perdiendo son los ciudadanos al final porque al Estado tiene que garantizarle una determinada tasa de ganancia a los privados más encima.
esta idea de las soluciones público-privadas que el discurso de Ricardo Lagos, que se presenta ahora con mucha novedad. Vamos a hablar después de Lago, parece, pero él comenzó con esta gran política de entregar a los privados muchas soluciones. La verdad es que ha terminado haciendo que los privados no tengan un incentivo para mejorar el metro. Y efectivamente aquí tiene una responsabilidad el gobierno de Piñera. Lo preocupante sí es que el propio gobierno de Bachelet había anunciado hace pocos días antes que estaba pensando no solamente en analizar el mantenimiento de las líneas del metro, sino que la construcción completa y eventualmente la operación. Dijeron que están evaluando estudiar eso, de las dos que van a... Entonces, eso quiere decir que están pensando en aplicar las mismas fórmulas que se han demostrado ya fallidas en otros lugares del mundo. ¿Estás de acuerdo, Laura, con eso? ¿Con lo que se anunció que era la posibilidad de concesionar la línea 7 del metro? No estoy de acuerdo, y en ese sentido las palabras de Pablo Lorenzini me representan. Si es necesario, entonces será necesario que den paso al costado más personas. Es una decisión de la presidenta, pero aquí quien está de acuerdo con seguir privatizando, concesionando cuando estas fórmulas no han dado resultados, significa que no está con la orientación lógica de este programa de gobierno. O sea, porque nosotros no votamos por la presidenta Bachelet ni por este programa de gobierno para en definitiva privatizar servicios que deberían estar entregados por el Estado. ¿La presidenta anunció eso? Yo no estoy de acuerdo. No, me llama la atención que a esta altura, digamos, y frente a lo que ha significado para el país en los últimos 25 años, la participación de privados en una serie de ámbitos y que ha traído un tremendo beneficio. Los hospitales concesionados. O sea, yo les puedo decir de que el progreso económico del país, que hizo de que Chile fuera un país pobre a un país de clase media, que ha tenido un rol activo, donde ustedes, la concertación que estuvo a cargo del Ejecutivo durante más de 20 años, hoy día la presidenta Bachelet, bajo la nueva mayoría, que también promueve una alianza público-privada, me parece un error seguir estigmatizando la participación de privados en términos generales, con la satanicización del lucro, y también respecto de su capacidad de poder participar en la provisión de bienes públicos. Creo que hay un Estado que tiene que regular bien, pero me parece que es un error darle al Estado y entregarle una fe en materia de resultados que me parece un poquitito no ver lo que es la evidencia. A los privados cuando Pinochet se las regaló casi las empresas estatales. ¿Te acuerdas tú que en la época de la dictadura le entregó todos sus amigos las empresas, se las regaló? Ustedes deben saber porque tú fuiste parte del régimen dictatorial. Tú lo debes también conocer. El Estado le entregó las empresas estatales a todos sus amigos y se hicieron millonarios en base a eso. Entonces, ¿qué más Estado quieren tener? El problema, Laura, es que la concertación siguió eso. Puede ser, y lo por profundizó. eso lo estamos representando. Y por eso estamos diciendo, está bueno ya. Ojalá, eso lo estamos diciendo. Es que uno termina defendiendo, en este caso, cuando la presidenta Bachelet quiere avanzar hoy en una situación económica delicada, en incentivar la participación de privados para aumentar el crecimiento. Por ejemplo, el transporte público lo anuncia la presidenta y son ustedes los opositores a la presidenta Bachelet. Lo hizo con la salud, lo hizo con la presión. ¿Hay que concesionar una nueva línea del metro? Mira, primero me extraña esta discusión de empresas públicas versus empresas privadas, porque aquí la que falló es una empresa pública. Por lo tanto, el ser empresa pública, y el metro es 100% una empresa pública, no garantiza el éxito. Que está externalizada en su gran mayoría. ¿Me permite, Laura? Sí. Más aún, si esta hubiera sido una empresa privada, que hubiéramos sabido después, mira, dejó a 700.000 personas caminando ese día, estuvo 7 meses sin llenar el cargo más importante que el cargo de gerente general. Imagínense ustedes lo que habría pasado, la habrían reventado a esa empresa. Ya estaríamos con el CERNAC, con todo tipo de demandas colectivas. Pero sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque el metro es una empresa pública. Pero la verdad es que pública y todo, lamentablemente, si tú no actúas con criterios técnicos, tienes problemas. La verdad es que es un error profundo porque cambia un gobierno decir yo voy a echar a todo el directorio del metro. ¿Pero por qué? Porque voy a poner a las personas de mi partido. ¿Hacia dónde debería avanzar el metro? ¿Hacia una mayor privatización en términos, por ejemplo, de poder externalizar servicios, de poder concesionar nuevas líneas, de incorporar capital privado? ¿O no? No debe hacer nada. Mira, soy full partidario del sistema de concesiones. Pero en el caso del metro, no hay que mezclar, por lo menos sería mi interpretación. O sea, yo lo haría así como modelo y creo que es lo más eficiente en términos de funcionamiento. Si tú tienes un sistema del metro que es 100% público, yo creo que mezclar líneas que van a interactuar entre sí, concesionadas privadamente, con líneas públicas, no corresponde. ¿Cuál es la solución entonces? Tiene que seguir siendo público, pero el problema del metro no es eso. El problema del metro es esencialmente de gestión. O sea, tú no puedes descabezar una empresa 7 meses de ese nivel. ¿Francisco? Yo creo que el problema también del metro es en gran parte también Transantiago. Joaquín Lavín tenía razón cuando decía que estaba estresado. Bueno, pero está estresado justamente porque hay un sistema de transporte
donde también se usó el sistema de concesiones, donde el Estado regula, pero donde no basta. Nosotros vimos hace poco un reportaje en la televisión que veía cómo los empresarios del Transantiago encontraban la forma de pasar por el costado de las leyes y de las regulaciones y de las fiscalizaciones, haciendo pasar micros para cumplir los horarios, para cumplir los ciclos, sin tomar gente, y eso ha hecho que efectivamente mucha gente tenga que tomar el metro exigiéndole mucho más. Justamente eso demuestra lo ineficaz que son las soluciones privadas a problemas públicos. Entonces, en definitiva, en esto es muy curioso porque la presidenta Bachelet está a la derecha del Mercurio. El Mercurio tuvo que salir a decir, piensen esto bien si de verdad lo están queriendo hacer. Efectivamente, la propia presidenta no está de acuerdo con lo que dice su programa. Entonces, perdón, Francisco, cuando tú dices es un error generar provisión o soluciones privadas para problemas públicos, si el transporte es un problema público, ¿es un error entonces que el sistema de micro de transporte sea privado? ¿Debería ser estatal? Debería ser estatal. ¿Las micros deberían ser estatales? Las micros deberían ser estatales. Creo que los privados, en la medida en que se les entrega el ánimo de lucro, que no quiero condenarlo, esa otra discusión grande, pero en todos los ámbitos de la vida, pero aquí en aquellos ámbitos de servicio social, de servicio público, la motivación que tienen los privados para actuar allí no se condice con las necesidades de los ciudadanos, van a chocar, son contradictorias necesariamente. Debemos tener un sistema público. En educación solamente está presente el Estado. No. ¿No? ¿Pueden haber privado entonces? Sí. Sí. Entonces hay ciertos bienes públicos donde sí puede haber participación de privados. Sin fines de lucro, creo que sí. Y en la medida en que se sometan a un régimen público de fiscalización. ¿En las concesiones públicas? Concesiones. Creo que las concesiones fracasaron. Ya tuvimos eso todos los 2000 y fracasaron. Y creo que, de hecho, ustedes no son los más responsables de eso. Creo que la responsable de esto es la concertación. Ya el presidente Lago en particular que empujó este paradigma. Están hechas todas a la medida de los empresarios. Las autopistas, el sistema de transporte, veamos las ganancias tremendas que tienen los privados, baja la calidad del sistema, baja la calidad del sistema que reciben los usuarios, pero aumentan las ganancias siempre salen ganando los empresarios y siempre sale perdiendo el usuario y el Estado para garantizarles las ganancias. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Con que las micros deberían ser estatales? Es que yo creo que hay ciertos servicios básicos, como dice Francisco, servicios sociales que tienen que ser administrados y el Estado tiene que garantizar, más que fiscalizar, tiene que ser garante de que el servicio pueda tener acceso a cualquier ciudadano o ciudadana. Una cosa es ser garante y otra cosa es que sea propietario del servicio. Bueno, y que sea propietario y que sea gestor entonces, y la garantía pase porque el ciudadano pueda ir y reclamar legítimamente su derecho. Y hoy día lo que pasa cuando se privatizó la AFP, cuando se privatizó el sistema privado de salud, cuando se pasaron mayoritariamente se estableció la posibilidad de que se prestaran servicios privados a estos servicios básicos. Yo creo que se me cometió el gran error. En otros ámbitos posiblemente no. Yo el tema de las concesiones de carretera, yo no sé si tengo dudas si el país podría haber tenido. En algunos hay que estudiarlo en cada caso, pero para mí salud, educación, el transporte, cuestiones que son tan necesarias en materia previsional. Hoy día cuando la gente ve que la AFP siguen ganando dinero y ellos cada vez más su fondo acumulado disminuye, me parece a mí que seguir negando aquello. Entonces yo solamente respecto del transporte, donde puedes tener esta mezcla. Tienes un transporte de una empresa estatal en el metro subterráneo y un transporte concesionado en la superficie que no da abasto porque no existe compatibilidad entre ambos tipos de funciones. Entonces me parece a mí que hay que revisarlo y independiente de las responsabilidades, yo creo que es un error, porque más que echarnos la culpa entre nosotros, yo creo que es un error que el anuncio de concesiones, acá hay una orientación claramente del ministro que yo no comparto. Si la presidenta lo dijo, ¿perdón? ¿Del ministro Arenas? No, del ministro Gómez Lobo, me imagino que sí habló de la concesión de la... Fue la presidenta. La presidenta la que habló. Por supuesto, pero la orientación, la presidenta cuando habla recibe la orientación sectorial, ¿o no? Puede ser yo fui ministra de Estado, por lo menos era así en mi época, no sé si habrán cambiado mucho las cosas. Cuando uno era ministra, la presidenta hablaba de un tema, esto estaba previamente acordado con ciertas orientaciones del sector. Entonces, era el presidente que decidía. Hay que tomar las decisiones. No, sí, toma las decisiones, sin duda alguna, pero a mí me parece que esa orientación no es la correcta. Y si la decisión que tomó la presidenta... Un comentario muy breve y muy en línea también con lo comentado antes. Aquí hay un problema de gestión de una empresa pública y poner al centro el problema que lo que hay que hacer es, en el fondo, sacar a los privados para participar en empresas públicas. Yo creo que los chilenos están... algunos ciudadanos viendo este programa dicen, pero aquí las cosas no juntan ni pegan. No tiene sentido. Afecta el sentido común el argumento. El problema del metro es el problema de la participación de privados en provisión de bienes públicos. ¿Quién lo entiende? Es un problema de gestión. La gente lo entiende, la gente toma Transantiago todo el día. La gente toma Transantiago todo el día. Sube al metro todos los días.
todos los chilenos experimentan lo que significa tener un sistema de transporte privatizado, que no respeta en absoluto ningún tipo de regulación. En la micro, no en el metro. Pero eso impactó en el metro. O sea, Joaquín Lavín lo dijo. Partió diciendo esto. La razón del estrés del metro es el Transantiago. Primero, la discusión entre lo público y privado. Aquí una discusión, a mi juicio, absurda, muy ideológica y poco práctica. Chile tiene que ser una mezcla de público con privado. Así es. Y así debería ser. Y seguir siendo. Y deberían complementarse entre sí esos sectores. Ahora, aquí falló una empresa pública. Y en parte porque se maneja públicamente en base a un cuoteo político. Clemente Pérez, presidente del Metro, durante el gobierno de Michelle Bachelet anterior, tuiteó que encontraba toda la razón a una columna que salió en La Tercera de Pablo Alar, diciendo que el problema del Metro era la gestión, 7 meses sin gerente general y todo lo que hablamos. Y si vamos a lo público y lo privado... Quiero decir que Clemente Pérez no es mi... Bueno, ¿qué importa? Fue el presidente del Metro durante el gobierno de Michelle Bachelet. Está bien, no te estoy diciendo que sea tu líder. Pero, Laura, y segundo, si vamos a la discusión público y privada, yo creo que aquí el gran déficit que hay en Chile es que lo que funciona mal es lo público. ¿De qué colegio quieren arrancarse la gente? ¿De los colegios públicos o de los colegios privados? Se van de los colegios públicos a los colegios privados. ¿Cuáles son los consultorios que funcionan mal? Los consultorios municipales. Ahí está la cola. ¿Cuáles son los hospitales que funcionan mal? Los hospitales públicos. Hay que dignificar... ¿Público, privado? Privado. Yo estudié en colegio público y me ha ido mal, bueno, oye, pero te estoy diciendo, Laura, reconozcamos los hechos. No, pero que tú si a la gente le preguntara qué es lo que hay que arreglar, te diría, mira, hay que arreglar los colegios municipales, hay que arreglar los hospitales públicos, de acuerdo con la hay que mejorar los consultorios. No estoy de acuerdo, no, lo que estoy diciendo, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el esfuerzo hay que ponerlo en mejorar lo público. Ahí es donde estamos en problemas hoy día. Entonces, esa es una de las razones, por ejemplo, por la cual creo que la reforma educacional partió al revés, pero no es otro tema. Hay que externalizar el metro, los servicios del metro de mantenimiento no deberían estar en manos de privado como se hizo en el gobierno anterior. Entonces. No se hizo en el gobierno anterior. Es que lo público funciona como privado. No teníamos servicios públicos en Chile. El metro no es una entelequia que está en el espacio vacío, se relaciona con otros actores que tienen ánimo de lucro. Es lo mismo en educación. Los actores estatales, muy estatales serán, pero no son actores públicos, no se mueven con arreglo al interés general, se mueven compitiendo. Por eso es que en la competencia con los privados, que se jactan de tener mucha transparencia, pero nadie fiscaliza, nadie anda pendiente de qué hacen o no las empresas privadas, se coluden, fijar el precio de los pollos. Bajo los gobiernos de la concertación, en fin. Los que se creen dueños de las empresas estatales las cuotean, tú, 2 del PPD, 3 de Democracia Cristiana, es lo mismo. Tenemos que ir a la pausa, Un dato, o un detalle más bien, cuando comparamos hospitales públicos con clínicas privadas, también hay que decir que la diferencia de presupuesto entre ambas es obviamente abismante, no hay solamente un problema de gestión. Mejoremos la calidad de los y las clínicas se llaman plata pública. De mucha plata y mucha gestión. Vamos a la pausa, pero antes les presentamos nuestro verdadero o falso. Tenemos verdadero o falso en el día de hoy. Se aprobó en el Senado en general la reforma al sistema binominal. Ahora viene la discusión en particular. Algunos senadores de regiones extremas sobre todo se quejan, dicen se mantiene el binominal en las regiones extremas porque igual se van a elegir 2 senadores. Pasa sobre todo en las regiones del norte y en las regiones del sur. ¿Qué responde a esto la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón? Escuchemos. Hablar de que se mantiene el binominal porque son 2 los representantes no es muy bueno desde el punto de vista que estamos cambiando el sistema electoral. Vale decir, vamos a tener un sistema que es el sistema DONT, que es el que permite el cálculo del número de senadores por región de acuerdo a las distintas listas que se presenten, que ya no está asociado a ese 33,3% versus el 66,6%. Ahí está. ¿Será cierto entonces que el sistema electoral en estas regiones que elijan 2 senadores ya no va a estar asociado a este régimen del 33,3 y hay que tener el 66,6 para doblar? ¿Que cambia eso en las regiones donde se van a elegir 2 senadores con el nuevo sistema electoral? ¿Será verdadero o será falso? Lo vamos a responder a la vuelta de comerciales y vamos a hablar de muchos otros temas que tenemos en pauta en Ciudadanos. Ya, estamos de vuelta después de los comerciales en Ciudadanos. Nos quedamos con esta frase que repetimos de la ministra Jimena Rincón respondiendo a los críticos que dicen que se va a mantener el sistema binominal en las elecciones al Senado de las regiones extremas. Hablar de que se mantiene el binominal porque son 2 los representantes no es muy bueno desde el punto de vista que estamos cambiando el sistema electoral. Vale decir, vamos a tener un sistema que es el sistema DONT, que es el que permite el cálculo del número de senadores por región de acuerdo a las distintas listas que se presenten, que ya no está asociado a ese 33,3% versus el 66,6%. ¿Es verdad entonces que con la modificación al sistema electoral se acaba esta lógica del que hay que tener el 66,6 para doblar el 33,3 y por lo tanto obtener los 2 senadores? ¿Es
falso. ¿Por qué es falso? Porque, bueno, veamos cómo funciona el sistema actual, el sistema binominal como lo conocemos. En el sistema actual, si una lista saca el 66% y la otra el 34%, cada una elige un parlamentario. Ese es el sistema que conocemos. ¿Cómo funcionaría en las pocas circunscripciones en las que va a haber 2 senadores? Pongamos el mismo ejemplo. Lista A, 66% elige 1. Lista B, 34, también elige 1. ¿Por qué? Porque el sistema que se va a implementar es el sistema DONT. El sistema que actualmente existe en el binominal es el sistema DONT. Es el mismo sistema electoral. Lo que cambia es la cantidad de parlamentarios a elegir. Pero el sistema electoral es lo mismo, por lo tanto, si hay 2 senadores que se elijan en determinadas circunscripciones, va a ser exactamente igual en esas circunscripciones que el sistema electoral actual. Así que en esas regiones, efectivamente, tiene razón la crítica de algunos senadores. La cosa no cambia para nada. Así que falsa esa afirmación. ¿Qué pasó? No, nada. Ahí. Ya, estábamos haciendo comentarios acá al margen, pensé que había algo interesante. Vamos a otro tema. El ministro Izaguirre, el ministro que ha estado en la cuerda floja en los últimos días, desde las palabras del exministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, diciendo que el origen de todos los problemas del gobierno está en Izaguirre. Luego, tu correligionario, tu compañero de Izquierda Autónoma, Gabriel Boric, Francisco, pidió la renuncia del ministro y la UDI anuncia una interpelación que es apoyada por la Alianza. UDI y Renovación Nacional apoyan la interpelación al ministro. ¿Cómo se entiende que Pérez Lloma, la UDI y Gabriel Boric estén en una posición aparentemente similar? De partida no es la misma posición porque ni a la UDI ni a Pérez Lloma le interesa sacar adelante una reforma educacional. Es gente que ha empujado durante toda su trayectoria no hacer una reforma educacional y si pudiera mantener las cosas como están, lo harían. La posición nuestra y que hizo pública Gabriel es que hoy día la reforma está en peligro, la reforma está fracasando, los estudiantes no han sido convocados, fueron convocados a un diálogo de mentira, donde no se decidía nada, los profesores están quebrados porque el ministerio ha presionado mucho para que se acepten una propuesta que no era la que ellos habían hecho, inicialmente tenían toda la disposición. Los apoderados no sienten como propia la reforma y tienen mucha incertidumbre. Los rectores se sintieron ninguneados cuando el presupuesto del próximo año apareció con la misma tendencia de los años anteriores. Este es el año donde más recursos en términos proporcionales se le destinan al crédito con aval del Estado. Entonces, acá lo que tenemos es un problema mayúsculo y nosotros creemos al menos que alguien tiene que asumir la responsabilidad y ese es el ministro de Educación, para que haya un cambio de orientación. No se trata de cambiar solamente la persona, porque personas mejores podrían haber por montones, tiene que haber un cambio de orientación. Y ese cambio de orientación, creemos nosotros, tiene que ser enfocar los esfuerzos en la educación pública, de manera que sea hegemónica y mucho más fuerte, y no entregarle tantos recursos a los privados. Perdón, Francisco, pero el proyecto, un acuerdo social. El proyecto ya está, se aprobó por la Cámara de Diputados, se está discutiendo en el Senado. ¿Ese proyecto lo debería retirar el gobierno para priorizar los proyectos que tienen que ver con la educación pública? Mira, yo creo que debiera, no sé si la dinámica, cuál es la posible en el Parlamento. Nosotros hicimos todos los esfuerzos porque saliera lo mejor posible. En el Parlamento Gabriel apoyó lo que había que apoyar, rechazó lo que había que rechazar. Le presentamos un documento al ministro en septiembre, fuimos a una reunión con el ministro Izaguirre. Desde las federaciones donde también intervenimos, le pedimos al ministro un espacio de diálogo en serio, le hicimos la propuesta de sacar el DFL2 en adelante como señal de confianza a los estudiantes, pero del otro lado se recibieron portazos. Entonces, acá lo que creo que se necesita es una demostración de voluntad política para hacer un acuerdo social con aquellas fuerzas que están por sacar una reforma adelante, rectores, estudiantes, profesores, y de esa manera imponerse ante los poderes fácticos que efectivamente no quieren en adelante una reforma. Y creo que eso tiene que transparentarse, que tiene que hacerse, graficarse con un cambio en la conducción del ministerio. De lo contrario... Joaquín, desde una vereda, por cierto, muy distinta a la que representa Francisco, ¿estás de acuerdo con que el ministro Izaguirre se ha convertido en un problema y que sería una buena idea sacarlo, reemplazarlo? No estoy de acuerdo. En realidad, una cosa es la interpelación y otra cosa es lo que dijo Pérez Lloma o Gabriel Boric, que es sacar a Izaguirre. Desde mi punto de vista, el problema no es Izaguirre. Más aún, o sea, creo que una persona que tiene las habilidades. El problema es la reforma. Entonces, la que es mala es la reforma. Eso es lo que es complejo. Entonces, si tú me dices, mira, vamos a sacar a Izaguirre y va a haber otra persona a hacer la misma reforma, no se va a sacar nada. Más aún, yo creo que ya Izaguirre por lo menos ya lleva tiempo, ya ha asistido a las discusiones y ya sabe más o menos por dónde tendría que encaminarse la cosa. La interpelación, a mi juicio, a mí en general, y te lo digo también, no me gustan las interpelaciones como han sido hasta ahora. Tengo la esperanza que esto sea distinta. ¿Por qué? Porque muchas veces es una especie de ring de box, quién hace la frase más ingeniosa, pero no se saca mucho en concreto. Ahora, si hay una interpelación que se justifica, yo siento que es esta.
¿En qué sentido? Que efectivamente, y ahí recojo lo que dice Francisco, efectivamente, primero vi una encuesta hoy día que decía que había un 56% de gente que rechazaba la reforma y un 32% que la aprobaba. Y que esa diferencia es la más grande que se ha dado en las últimas semanas porque ellos lo miden toda la semana. Entonces, obviamente que ahí pasa algo. Y los papás, las mamás, especialmente que tienen sus hijos en colegios particulares subvencionados, están súper preocupados porque de partida ayer había una inserción en el diario en que 480 colegios decían que podían cerrar. ¿Y qué sienten esos papás y esas mamás? Sienten que si cierran esos colegios lo pueden empujar a ellos a los colegios municipales, que fue de donde ellos quisieron salir para poner a sus hijos en los colegios particulares subvencionados. Entonces, en el fondo, lo que la gente quiere, los papás, mamás quieren en el fondo es claridad. Certeza de que esos colegios no van a cerrar, van a seguir. Y una explicación de por qué en una casa de 2 pisos, o de varios pisos, pero en que el primero estaba malo, que era la educación pública, se partió por arreglar el segundo piso, cuando en realidad el que había que arreglar era el primero, la educación pública. Y ahí está la falla. Hernán, Nicolás dice, ¿es parte del problema o es parte de la solución a estas alturas? Yo creo que la cuestión de fondo es la reforma, es la conducción, que también ha tenido, pero es haber partido por el lugar equivocado. Creo que eso ya es prácticamente un consenso. No me parece una buena idea interpelarlo, y ahí me cuesta entender un poco la posición de Joaquín. Si el ministro no es el problema, ¿por qué lo vamos a interpelar? Creo que lo que hay que hacerse cargo es de corregir la reforma en el Senado y que el gobierno muestre una conducción distinta. Nosotros desde Evolución Política no nos sumamos a esta interpelación. Creemos de que más bien nos va a hacer perder el tiempo apuntando a Nicolás Izaguirre cuando, te insisto, el problema tiene que ver con el proyecto que está en este minuto en el Congreso. Puede ser una mala estrategia pensando en que Izaguirre estaba muy complicado por críticas desde el propio oficialismo o desde su izquierda, el caso del diputado Boric, y ahora evidentemente, después de la interpelación, por lo menos por 2 semanas, para el oficialismo es muy difícil criticar a Izaguirre, porque la crítica va a ser, le están haciendo el juego a la derecha. ¿Es un error táctico de la derecha interpelarlo? Yo creo que es un error. Es un error porque, te insisto, el problema está en la reforma y lo que hoy día se está haciendo es desviar la atención respecto a la discusión que tenemos que tener y de hecho el propio gobierno ya ha anunciado que los proyectos de educación pública, carrera docente, pasan al 2015, que eran parte de su agenda 2014. O sea, aquí todos los actores que queremos, no como dice Francisco, sí sacar efectivamente una buena reforma para el país. No, la izquierda autónoma no es la única que quiere buena educación para el país, Francisco, y cree que hay una voluntad por avanzar. Pero se ha apuntado, creo, al ministro y se está cambiando el foco del problema. Y de nuevo, creo que la presidenta Bachelet está ya sintiendo por demasiados flancos la demanda por liderazgo y conducción. No solo en materia de aprobación personal, sino, evidentemente, educación, sino lo que está pasando en materia económica, lo que está pasando en materia de delincuencia. Hoy día se suma el transporte público, la propia conducción política que está teniendo el gobierno ha sido criticada por la propia nueva mayoría. Por tanto, tengo la impresión de que hoy día el problema reside más bien en la moneda que en el Ministerio de Educación. ¿Laura? Hernán es disciplinado con la minuta, trae la minuta y repite los mismos puntos ordenaditos. Se llama consistencia. Ay, yo pensé que era minuta. Oye, yo creo que este es un instrumento que está en la Constitución, que efectivamente si hubiese sido oposición no lo hubiese utilizado porque le da espacio al ministro, pero qué bueno que le dé espacio para que el ministro tenga todo el tiempo en la interpelación de explicar correctamente esta reforma de punta a cabo y que puedan efectivamente repararse, esperamos a partir de ese momento en adelante, todos aquellos problemas de interpretación, explicación y vocería que ha tenido, para mi gusto, la reforma. Yo creo que ha estado mal vocería, mal explicada, a lo menos. Y también los contenidos han sido zigzagueantes. ¿Quién decía? La presidenta fue con él a una actividad pública, llegó de China, le está dando su apoyo, vamos a esperar qué es lo que pasa. La verdad que no pasa por él este tema, yo creo que es mucho más profundo y lo que esperaría es una gran reforma, no una reformita. Yo espero tratar de llegar a todas las conversaciones posibles en el Senado, pero espero no ceder en los puntos neurálgicos de la reforma. Yo creo que las mayorías están para ejercerse, sin perjuicio de dialogar para que la minoría se sume a la mayoría, pero las mayorías están para ejercerse. En ese sentido, tenemos que aplicar una reforma que apunte hacia los 3 pilares básicos, que son terminar con el lucro, terminar con el copago y terminar con las elecciones. Hay otros actores que están interviniendo con creciente fuerza. El Colegio de Profesores está dividido, hay un grupo disidente dentro del Colegio de Profesores que está en paro en una cantidad muy importante de comunas de Chile. Y además
tanto la Confepa como los dueños de colegios subvencionados están convocando una nueva actividad masiva, un caupolicanazo lo han llamado, en un lugar bastante emblemático como el Teatro Caupolicán. ¿Esos actores, Francisco, le están quitando protagonismo al que tuvo el movimiento estudiantil casi en exclusiva al principio de todo este proceso? Yo creo que el movimiento estudiantil construyó una cancha en la que se empezó a debatir y muchos actores sociales y políticos reconocieron la necesidad de meterse a esa cancha para disputar la orientación de la reforma. En ese sentido, yo creo que el movimiento estudiantil ha hecho un aporte a la democracia, a que esto se debata. Mucha gente se siente incómoda con esto. Paradójicamente, los progresistas que están a la cabeza del ministerio, como que se meten en nuestro tema, pero eso pasa en una democracia más sana, más madura. Yo creo que está madurando la ciudadanía. Eso es bueno. Yo creo que en este momento hay un juicio político al ministro Izaguirre. O sea, el que no quiere ver eso vive en otro planeta. Y en ese sentido, la exigencia de una renuncia pasa también por disputar el sentido de esa exigencia. Pues nosotros vemos al menos que el ministro es medio como un hombre muerto caminando. La verdad es que su reformita, él dijo universidades de Baquelita, yo creo que es su reforma la que es de Baquelita hoy día, ha fracasado, es una reforma que no termina con el lucro, antilucro, pero que no termina con el lucro, antiselección, pero que no termina con la selección, al final algunos pueden seleccionar. Yo no creo que esos sean los tres pilares de todo el sistema, yo creo que el principal es el sistema de voucher, el sistema de financiamiento a la demanda, que es lo que permite que exista mercado, y en esa medida, en la medida que exista, como se mantiene al menos en educación superior y se fortalece, de hecho, bajo la conducción de este gobierno, vamos a seguir teniendo una educación menos pública y más Francisco, privatizada. Siendo realista, con la actual correlación de fuerzas que hay, ¿tú ves alguna posibilidad de que efectivamente si se sacara al ministro de Izaguirre fuera reemplazado por alguien que le diera a la reforma una orientación más parecida a la que quieren darle ustedes? ¿No irá a pasar más probablemente todo lo contrario? Mira, yo creo en la sociedad civil, entre autoridades académicas, premios nacionales, rectores, hay una cantidad de gente enorme que sabe mucho más. No se trata solamente de saber más o no de educación, pero que no está todo el rato pendiente de recordarle a la gente que se trabajó en el FMI o que no se tiene nada contra el lucro, como fue a decir, creo que fue a un foro empresarial el ministro Izaguirre. Gente hay, ese no es el problema. Lo que hay es una ausencia de una voluntad política determinada para empujar en determinada dirección. Creo que eso es lo que se necesita. ¿Un nombre que en tu opinión podría reemplazar al ministro Izaguirre y se orientara según lo que tú crees debería ser la reforma? Yo creo que, insisto, mira, el problema no es la persona que lo reemplaza, hay una voluntad política. Es que es un problema práctico con la nueva mayoría. Bien concreto. Mira, a ver, acá se pide que las voces disidentes le hagan la pega al gobierno. Yo creo que el gobierno es el que tiene que definir cómo lo reemplaza, quién lo reemplaza. Yo creo que es negar un poco de independencia política. Bueno, es que si tú no nos resuelves el problema, entonces no tienes derecho a opinar o a tener. Aquí hay un diagnóstico político de lo que está pasando y creo que es innegable que está fracasando la reforma. Más encima ahora que se postergan dos cuestiones fundamentales como la carrera docente, la educación pública, cuando la reforma tributaria no está dando todos los recursos que se esperaban, creo que el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y girar el bando con el que se está aliando. Hoy día está súper presto a dialogar con la Iglesia, súper presto a dialogar con los sostenedores, pero con la gente que abrió la posibilidad de todo esto y que le puede dar legitimidad a la reforma, portazo. Nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero dejar pasar algo que se ha convertido en un creciente comentario, el protagonismo del expresidente Lagos en la discusión pública. Dicen que hay algunos en la nueva mayoría, Laura, que miran con nostalgia al expresidente Lagos y que incluso estarían pensando en una posibilidad de tenerlo como carta para el 2017. ¿Le ves alguna posibilidad? ¿Crees que es un comentario que efectivamente existe? ¿Los que andan llorando? Llorando nadie, con nostalgia aparentemente varios. ¿Haciendo puchero? ¿Sí? ¿No has visto a nadie mirando con admiración o con interés? Yo creo que un presidente de la República se le debe escuchar con atención, sus palabras siempre son edificantes, las palabras de los expresidentes, algunos más, otros menos. ¿Pero a ti no te gustó mucho lo de las que habló el presidente? Edificante, no, pero él hace su aporte desde lo que es su aproximación a esto. Cada uno puede estar de acuerdo con su aproximación o no. Pero me parece bien. No, hay que respetarla, yo no creo que ese sea el tema. A mí el gran tema sigue siendo la educación, no es ni siquiera el cambio de gabinete, porque eso es facultad de la presidenta. El gran tema es el problema del metro la semana pasada, que le causa angustia a las personas. Son esos los temas únicos, importantes, más cotidianos. No nos interesan las cocinas. Las cocinas deben dejar de estar en la política, los grandes debates. ¿Pero el expresidente Lagos quiere participar en una cocina? No, pero los debates dados al mundo empresarial o los espacios privilegiados, quiero decir, no son los espacios de los ciudadanos, son los espacios, subirse al metro,
todos los días y ver las condiciones en que están, lo recargados que están los propios trabajadores. Yo creo que hay que poner atención en las preocupaciones de los ciudadanos y que él, si él quiere competir en 4 años más, tendrá que competir en igualdad de condiciones como el resto de los candidatos. Para eso hace tiempo se decidió que el procedimiento era primario y será uno más nomás. Pensé que iba a decir los problemas reales de la gente. Me acordé de Joaquín, que esos son los problemas reales. Joaquín, ¿ve a Ricardo Lagos como un protagonista político en lo que viene? Muy corto. Antes, no puedo dejar pasar alguna de las cosas que dijo Francisco. O sea, yo siento que en la reforma educacional, lo que pasa es que la gente no quiere esta reforma educacional. Suena muy bonito, fin a la selección. Pero cuando le dijeron, oye, ¿sabe qué? Su hijo va a echar una tómbola para ver quién queda en el Instituto Nacional. Ah, o sea que si mi hijo se esfuerza, eso no va a valer. O sea, la selección por mérito no corre. La gente dice, no puede ser. Oye, que fin al lucro. Oye, pero que este colegio es bueno. Y porque ustedes dicen fin al lucro va a cerrar. Chuta, yo no quiero que cierre. Entonces, esos son los problemas concretos de la reforma educacional. Ahora, respecto a lo de Ricardo Lagos, yo no creo que él esté pensando en ser candidato. Bueno, obviamente que a esta altura, a lo mejor 77 años, no sé, 76 años, no es tanto para lo que son hoy día los tiempos. Pero yo creo que él lo que ha hecho es que ha llenado un vacío de liderazgo. Si uno piensa hoy día en los grandes referentes de la política chilena, el otro día hubo una especie de debate, no fue un debate en realidad, pero fue un seminario al que concurrieron. Un debate con el modo británico. Sí. No, pero digo yo el de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. El otro, claro. La Cámara de el seminario. Con la droga. Este seminario. En el fondo, esa teoría que los expresidentes no opinan, como que ya murió. Quedó un poquito pulverizada, digamos, entre Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Pero en el fondo, yo lo que siento es que Ricardo Lagos está genuinamente preocupado por el curso de los acontecimientos en Chile. Y él es un constructor, él es la antítesis de la retroexcavadora. O sea, él es una persona que dice, sobre lo que hay que construir. Competí con él, estoy en desacuerdo con él, pero obviamente que uno siente que Ricardo Lagos es... ¿Le tomaste cariño con la competencia? No, si no estoy tomarle cariño. Pero de verdad es un referente importante en la política chilena y es bueno que personas como él, que no están metidos en la contingencia directa, de repente levanten la voz. Hernán, ¿el sueño de la élite para el 2017 en Chile es un Piñera versus Lagos? No lo sé cuál será el sueño de la élite. Yo creo que hay algunos que también miran a Andrés Velasco, alguna parte de la élite también mirará a Marco Enríquez con buena. Pero lo que yo creo que es bien interesante es por qué expresidentes como Sebastián Piñera o Ricardo Lagos aparece o irrumpen en la escena. Y yo en eso estoy de acuerdo con Joaquín. Tengo la impresión de que el vacío de liderazgo de ciertos actores que puedan tener una voz que se salga un poquito del ruido del día a día y proyecten una cuestión un poquito más de largo plazo, es lo que hace la diferencia en el tono, en los contenidos de los mensajes que están entregando y, por lo tanto, emergen naturalmente como cartas presidenciales. Bueno, no deja de ser y llamar la atención, ¿cierto?, que hoy día la presidenta Bachelet esté por segunda vez en la moneda y que algunos vean en Sebastián Piñera la posibilidad de que la centroderecha pueda volver a la moneda y otros hoy día empiecen a nombrar a Ricardo Lagos. Tal vez los expresidentes están hoy día frente a entre comillas, una cierta inmadurez de la clase política, tal vez dándole un valor agregado que muchos líderes no tienen. ¿Francisco? Yo, sinceramente, creo que Ricardo Lagos es uno de los personajes políticos más sobrevalorados de este país. Creo que se le presenta con un aura de gran estadista, cuando lo que se hace es tomar las cuñas. O sea, si ustedes ven lo que andan diciendo los expresidentes, que se presentaron como socialdemócratas, pero terminaron haciendo la misma política de la derecha. Tony Blair fue el primero. Están haciendo lo mismo, participando en cuestiones público-privadas. Lagos es desde comienzo de este año asesor de un bufete de abogados que asesora a grandes empresas en materia tributaria y otros asuntos. Gana un montón de plata dando charlas, no creo que esté mal, pero da cuenta de un tipo de política. Él no fue el presidente progresista que juró la concertación que iba a hacer. En ese sentido, si uno compara el programa de Elwin con el de Lagos, el de Lagos queda mucho más a la derecha, y no solamente más a la derecha, sino que fracasando en muchas cuestiones, crédito con aval del Estado. Hasta Piñera echó atrás en parte la cuestión del crédito con aval del Estado. Transantiago, nacionalidad por gracia a Horst Polman. Entonces, Ricardo Lagos no es algo así como no es un gran estadista, siempre usa el recurso de pensar en 20 años más, eso es todo lo que hace. Y en este minuto creo que está siendo motivado para que entre a una escena de manera muy ficticia, creo que no representa ninguna fuerza nueva. Francisco Figueroa, Joaquín Lavín, Laura Albornoz, Hernán Larraín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Y los dejamos con la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos reunimos el próximo lunes. Buenas noches.
Yo creo que el ministro Izaguirre a estas alturas ya es hora de que dé un paso al lado porque ha demostrado que no tiene las capacidades para llevar adelante la conducción.